En otoño del año 1328, un grupo de 47 peregrinos partió de la ciudad de Estrasburgo a través de la Selva Negra, con destino al monasterio suizo de Einsiedeln, donde se conservaba la milagrosa estatua de la Virgen Negra. Las peregrinaciones eran algo habitual en la Europa medieval. Cada año, miles de personas recorrían cientos de kilómetros a pie para adorar reliquias sagradas, expiar sus pecados, curarse de enfermedades o simplemente cumplir una promesa. La ruta a través de la Selva Negra era conocida, aunque difícil. Bosques densos, colinas altas, pocos pueblos, pero un camino directo que acortaba el trayecto en 3 días en comparación con la ruta alternativa a lo largo del Rin. De los 47 peregrinos, solo 9 llegaron al monasterio. Los otros 38 desaparecieron en una sola noche, entre el 12 y el 13 de octubre, sin dejar rastro, gritos ni señales de lucha. Los que sobrevivieron contaron una historia que parecía una locura. Una casa fantasmal que cabalgaba a toda velocidad por el bosque sobre caballos negros con ojos ardientes, de cazadores con armaduras antiguas, del sonido de cuernos que helaba la sangre en las venas, de cómo sus compañeros desaparecían uno tras otro, como si se los llevara el viento, mientras ellos permanecían paralizados por el terror, incapaces de moverse o gritar. Las autoridades eclesiásticas registraron sus testimonios, pero se mostraron escépticas. Anunciaron que los peregrinos habían sido víctimas de los bandidos que pululaban por los bosques en aquellos tiempos turbulentos, y que los supervivientes, traumatizados por el ataque, habían inventado una historia fantástica para explicar lo que no podían comprender o no querían recordar. El caso se cerró sin investigación. No se buscaron los cuerpos de los desaparecidos. La Selva Negra era enorme, impenetrable, llena de lobos y osos que rápidamente destruían los restos. Pero en los archivos de varios monasterios situados en el límite del bosque, se conservan registros que cuentan una historia diferente. Los testimonios de los campesinos que vivían en las aldeas al borde de la Selva Negra, quienes decían que en determinadas noches del año, especialmente en otoño, cuando la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difumina, la caza salvaje atraviesa el bosque a toda velocidad, una antigua leyenda germánica sobre una procesión fantasmal de muertos y espíritus, encabezada por el dios pagano Wodan, a quien los cristianos llamaban demonio. A quienes veían la cacería les esperaba la muerte o la desaparición, y sus almas eran llevadas por los jinetes muertos para engrosar las filas de la eterna persecución de una presa que nunca se captura. Los historiadores modernos han encontrado pruebas documentales de la existencia de ese grupo de peregrinos y del hecho de que la mayoría de sus miembros realmente desaparecieron, pero prefieren una explicación racional. Un ataque de bandidos, una epidemia, un accidente en el bosque. Hablan de la caza salvaje como de folclore, superstición, alucinación colectiva. Pero las 9 personas que vivieron hasta la vejez en diferentes ciudades y monasterios repitieron hasta el final de sus días lo mismo, que vieron a los muertos corriendo por el bosque, que oyeron música no destinada a oídos vivos, que saben que sus compañeros no están muertos en el sentido habitual, sino que continúan su eterna carrera en una manada de fantasmas, cazando almas mortales en las noches en que la luna se oculta tras las nubes y el viento aúlla en las copas de los árboles del bosque negro. El grupo se reunió en Estrasburgo la mañana del 1 de octubre de 1328, a las puertas de la ciudad de Santo Tomás. La peregrinación fue organizada por un comerciante llamado Bertold Müller, un hombre de mediana edad y acomodado que comerciaba con telas y especias. Un año antes, su hija había enfermado de fiebre, que no remitía durante meses. Los médicos no podían ayudarla y los herbolarios se lavaban las manos. Bertold hizo una promesa. Si su hija se recuperaba, haría una peregrinación a la Virgen Negra de Einsiedeln y donaría 100 florines al monasterio.
La hija se recuperó en marzo y Bertold se preparó para cumplir su promesa. Le acompañaban su esposa Agatha, su hija Gretchen, de 14 años, la criada Ilse y 2 guardias contratados para protegerlos de los bandidos. A ellos se unieron otros peregrinos, artesanos, campesinos, un monje franciscano llamado hermano Werner, que se dirigía a Einsiedeln por encargo de su orden. Varias mujeres mayores que buscaban la curación de sus enfermedades y un joven caballero llamado Dietrich, que había hecho un voto tras sobrevivir a una batalla. En total eran 47 personas, de diferentes edades y condiciones sociales, pero unidas por un objetivo común. El tiempo era bueno para ser octubre, fresco pero sin lluvia, con el cielo gris, pero sin tormentas. Caminaban a pie. Solo Bertold y su familia tenían un mulo que llevaba sus cosas y, a veces, a su hija cuando se cansaba. El ritmo era lento, unas 12 millas al día. Paraban por la noche en pueblos o posadas cuando las había, y el resto del tiempo acampaban en el bosque, hacían fogatas y comían comida sencilla: pan, queso, carne salada y agua de los arroyos. Los primeros días transcurrieron tranquilamente. Caminaban por un camino que serpenteaba a lo largo de las colinas, atravesando escasos asentamientos. La gente estaba de buen humor, cantaba himnos religiosos, contaba historias y rezaba junta por las tardes bajo la dirección del hermano Werner. El caballero Dietrich y 2 guardias patrullaban el campamento por las noches, pero no encontraron nada peligroso. El 10 de octubre, el grupo entró en la Selva Negra. El camino se estrechó, el suelo estaba blando por las hojas caídas y las agujas de pino, y los árboles se elevaban a ambos lados. Abetos, pinos, hayas, robles, con troncos gruesos y copas densas que dejaban pasar poca luz. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Los pájaros casi no cantaban, los animales no se dejaban ver. Solo el susurro del viento entre las ramas y el crujir de los árboles rompían el silencio. El hermano Werner conocía las leyendas sobre la Selva Negra. Les decía a los peregrinos que era un lugar antiguo y pagano, que allí las tribus germánicas adoraban a sus dioses mucho antes de la llegada del cristianismo, que en lo profundo del bosque aún se encontraban piedras con runas talladas, que algunos árboles se consideraban sagrados y que talarlos acarreaba una maldición. Les advertía que no se desviaran del camino, que no se adentraran en el bosque, que se mantuvieran juntos, especialmente después del anochecer. Algunos le escuchaban con seriedad, otros se reían y decían que eran cuentos para niños, que el Dios cristiano los protegería de cualquier mal. Berthold estaba entre los escépticos. Decía que había recorrido ese camino 2 veces en su juventud y no había visto nada aterrador, que el principal peligro eran los bandidos y los animales salvajes, y no los fantasmas de los paganos. El 11 de octubre por la noche, el grupo se detuvo para pasar la noche en un pequeño claro junto a un arroyo. El claro era redondo, con un diámetro de unos 50 metros, rodeado por una densa pared de árboles. En el centro había una gran piedra, de unos 2 metros de altura, gris, cubierta de musgo, con extraños símbolos tallados en su superficie. No eran letras ni dibujos, sino figuras geométricas, líneas entrelazadas. El hermano Werner examinó la piedra y frunció el ceño. Dijo que era un altar pagano, que en la antigüedad se realizaban sacrificios en él, que no era un buen lugar y que era mejor seguir adelante y buscar otro sitio para acampar. Pero el sol ya se estaba poniendo. Había varias millas hasta el siguiente lugar adecuado, la gente estaba cansada y quería descansar. Berthold decidió quedarse, dijo que la piedra era solo una piedra, que la oración cristiana santificaría el lugar. Montaron el campamento, encendieron varias hogueras alrededor del claro, prepararon la comida y cenaron.
El hermano Werner dirigió la oración vespertina y roció el campamento con agua bendita que llevaba en una cantimplora. La gente se acostó a dormir en sus tiendas y al aire libre, envueltos en capas y mantas. Dietrich y 2 guardias hicieron la primera guardia. Los demás cerraron los ojos. Hacia medianoche el viento se intensificó. No de forma gradual, sino repentina, una ráfaga brusca atravesó el bosque, dobló los árboles, arrancó las hojas de las ramas y esparció las chispas de las hogueras. La gente se despertó, se sentó y miró a su alrededor. El viento duró 1 minuto y luego se calmó tan repentinamente como había comenzado. El silencio volvió, pero ahora era diferente, tenso, expectante, como antes de una tormenta. Dietrich estaba de pie al borde del claro, mirando hacia el bosque, aguzando el oído. Oyó un sonido lejano, apenas perceptible. Un cuerno de caza, prolongado, grave, que provenía de algún lugar en lo profundo del bosque. El sonido era extraño, diferente al de los cuernos habituales que utilizaban los cazadores. Era un sonido frío, vacío, cuyo eco no rebotaba en los árboles, sino que parecía provenir de debajo de la tierra o del cielo. Dietrich llamó a sus compañeros de guardia y les preguntó si lo oían. Ambos asintieron con la cabeza, con los rostros pálidos a la luz de la hoguera. Uno de los guardias, un hombre llamado Kurt, dijo que había oído ese sonido antes, cuando era niño y vivía en un pueblo al borde de la Selva Negra. Los ancianos decían que era el cuerno de la caza salvaje y que, cuando sonaba, había que cerrar las puertas, apagar las luces, no mirar fuera, rezar y esperar a que el sonido desapareciera. Dietrich no creía en esas historias, pero el sonido del cuerno lo puso en alerta. Despertó a Bertold y le informó de la situación. Bertold salió de la tienda y escuchó. El cuerno volvió a sonar, ahora más cerca, más claro, y junto con el cuerno se oyó otro sonido, el ladrido de perros, muchos perros, ladrando y aullando al mismo tiempo, mezclándose en una cacofonía que le ponía los pelos de punta. La gente del campamento se despertó, se levantó y miró a su alrededor con inquietud. El hermano Werner salió de debajo de su capa, agarró la cruz de madera que llevaba al cuello y comenzó a susurrar oraciones. Agatha, la esposa de Bertold, abrazó a su hija y la apretó contra sí, ambas temblando. Los sonidos se acercaban. Ahora, al sonido de los cuernos y los ladridos, se sumaba el ruido de cascos, muchos cascos, golpeando el suelo a un ritmo rápido, como si toda una cabalgata de jinetes galopara por el bosque. Pero, ¿cómo era posible? El bosque era espeso. Entre los árboles apenas cabía una persona a pie, y mucho menos un caballo al galope. Pero el ruido era real. La tierra bajo sus pies temblaba por la vibración. De todos los lados del bosque empezó a salir luz. No era la luz de antorchas o hogueras, sino una luz fría, azul verdosa, que parpadeaba y bailaba entre los árboles, sin iluminar, sino como si absorbiera la oscuridad a su alrededor. La luz se movía, se acercaba al claro y lo rodeaba en círculo. Dietrich desenvainó su espada y gritó a los guardias que tomaran posiciones. La gente se agolpó en el centro del claro, alrededor de la piedra, apretujándose unos contra otros y mirando en todas direcciones. El hermano Werner se colocó delante de ellos, sosteniendo la cruz en alto y gritando oraciones, invocando la protección del Señor. De entre los árboles salieron a caballo unos jinetes. El primero era un jinete montado en un enorme caballo negro, 2 cabezas más alto de lo normal, con los ojos del caballo brillando con una luz roja y vapor, o humo, saliendo de sus fosas nasales. El jinete llevaba armadura, pero no como la que llevaban los caballeros del siglo XIV. La armadura era antigua, arcaica, con púas y extraños símbolos grabados en el metal. El casco le cubría el rostro,
pero a través de las ranuras para los ojos se veía un resplandor tan rojo como el del caballo. Detrás de él iban otros, decenas de jinetes montados en caballos negros, todos con armaduras y armados con espadas, lanzas y hachas. Junto a ellos corrían perros enormes, del tamaño de lobos, de pelaje negro, ojos ardientes, fauces abiertas, colmillos largos, de cuyas bocas no goteaba saliva, sino algo brillante que dejaba huellas en la hierba, que enseguida se ennegrecía y se marchitaba. Los jinetes rodearon el claro, formaron un círculo, sin acercarse a la gente, simplemente se quedaron allí. Los caballos pisoteaban el suelo, los jinetes miraban a los peregrinos en silencio, inmóviles. Los peregrinos estaban paralizados por el miedo. Algunos lloraban, otros rezaban en voz baja, otros simplemente miraban sin poder creer lo que veían. El hermano Werner seguía gritando oraciones, agitando la cruz, pero su voz temblaba y sus manos se sacudían. El primer jinete, el más grande e imponente de todos, levantó lentamente la mano y señaló al grupo de peregrinos. Una voz se escuchó desde debajo del casco. No era una voz humana, sino algo diferente, con múltiples capas, que resonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo con voces diferentes. Las palabras estaban en un idioma que la mayoría no entendía, pero algunos, que conocían los antiguos dialectos germánicos, captaron el significado. El jinete decía que los vivos habían invadido un lugar sagrado, que su presencia profanaba el altar de los antiguos y que debían pagar el precio. Uno de los guardias, sin poder aguantar más, gritó que eran cristianos, que Dios los protegía, que ningún demonio tenía poder sobre ellos. Disparó una flecha con su ballesta al primer jinete. La flecha voló por el aire, golpeó al jinete en el pecho, pero no atravesó su armadura, rebotó y cayó al suelo. El jinete no se movió, no reaccionó. Luego el jinete volvió a señalar con la mano, esta vez específicamente al guardia que había disparado. Y el guardia comenzó a moverse, no por su propia voluntad, sino como si una fuerza invisible lo arrastrara. Sus pasos eran lentos, inseguros, intentaba resistirse, se resistía con los pies, se agarraba con las manos a la hierba, a las personas que tenía cerca, gritaba, pedía ayuda, pero su cuerpo no le obedecía, seguía avanzando hacia el borde del claro, hacia los jinetes. Dietrich intentó agarrarlo, retenerlo, pero cuando su mano tocó al guardia, sintió un frío abrasador, como hielo, y sus dedos se entumecieron, incapaces de cerrarse. Lo soltó y retrocedió. El guardia llegó al borde del claro y se detuvo ante el primer jinete. El jinete se inclinó, extendió la mano y tocó la frente del guardia. El guardia se quedó inmóvil, sus ojos se voltearon y su boca se abrió en un grito silencioso. Su cuerpo comenzó a brillar con una tenue luz azul. Su carne se volvió transparente y se podían ver los huesos a través de la piel. A los pocos segundos, el brillo se apagó y el guardia cayó al suelo, muerto. Su cuerpo estaba seco, como el de un anciano que había vivido 100 años, con la piel arrugada, los ojos hundidos y el pelo canoso. El jinete se enderezó y hizo un gesto con la mano. Los perros se abalanzaron sobre el cuerpo, lo agarraron con los dientes y lo arrastraron hacia el bosque. Los jinetes dieron la vuelta a sus caballos y comenzaron a rodear lentamente el claro, sin prisa, como si estuvieran evaluando su presa. Los peregrinos se horrorizaron. Algunos intentaron huir, pero sus piernas no les respondían, como si estuvieran pegadas al suelo. El hermano Werner cayó de rodillas, rezando en voz alta, con lágrimas corriendo por su rostro. Berthold abrazó a su esposa e hija, les tapó los ojos y les susurró que todo iría bien, aunque él mismo no creía en sus palabras. Los jinetes continuaron dando vueltas, rodearon el claro 3 veces y luego se detuvieron. El primer jinete volvió a levantar la mano y señaló al grupo, y otra persona comenzó a moverse contra su voluntad. Esta vez era una mujer joven, la esposa de un campesino.
que iba en peregrinación para rezar por la curación de su infertilidad. Caminaba lentamente, sus pasos eran mecánicos, su rostro estaba desfigurado por el horror y de su garganta brotaban sollozos. Al llegar al borde del claro, el jinete la tocó y ella murió igual que el guardia, seca, vacía, y los perros se llevaron el cuerpo. Esto se repitió una y otra vez. El jinete señalaba, la persona caminaba, moría y los perros se llevaban el cuerpo. Uno tras otro, metódicamente, sin prisas. Los jinetes ya no hablaban, no emitían ningún sonido. Solo se oía el ruido de los cascos, los ladridos de los perros, los llantos y las plegarias de los condenados. No todos morían así. A algunos, cuando llegaban al borde del claro, los jinetes no los mataban, sino que los subían a sus caballos detrás de ellos. Estas personas no gritaban ni se resistían después de que los tocaran. Como si entraran en trance, sus rostros se volvían vacíos, impasibles. Los llevaban al bosque y ya no se los veía más. Pasó una hora, quizá dos. El tiempo perdió su sentido. 38 personas desaparecieron, unas muertas, llevadas por los perros, otras vivas, llevadas en los caballos de los jinetes a lo profundo del bosque. Solo quedaron 9. Berthold, su esposa Agatha, su hija Gretchen, la sirvienta Ilse, su hermano Werner, el caballero Dietrich, el segundo guardia Kurt y 2 mujeres mayores. Los jinetes se detuvieron y miraron a los que quedaban. Entonces, el primer jinete levantó la mano de nuevo, pero esta vez no señaló a las personas, sino que hizo un gesto hacia el bosque, como si les permitiera marcharse. El cuerno sonó por última vez, con un sonido prolongado y apagado. Los jinetes dieron media vuelta a sus caballos y se adentraron en el bosque, seguidos por los perros. La luz entre los árboles comenzó a desvanecerse. Los sonidos de los cascos y los ladridos se alejaron, se hicieron más débiles hasta desaparecer por completo. Volvió el silencio, pero en el claro ya no quedaba nadie, salvo los 9 que se habían quedado. Las hogueras se habían apagado, las brasas se habían enfriado, como si hubieran pasado horas, aunque parecían haber pasado solo unos minutos. Las cosas de los desaparecidos seguían allí. Tiendas de campaña, mantas, bolsas, comida, pero ellos ya no estaban. 9 personas estaban en medio del claro, mirándose unas a otras, sin poder creer que estuvieran vivas. El hermano Werner fue el primero en recuperarse y dijo que tenían que irse, inmediatamente, que ese lugar estaba maldito, que debían llegar al pueblo más cercano, donde había una iglesia, donde podrían refugiarse bajo la protección de los santos. Recogieron sus cosas y dejaron todo lo demás. Se dirigieron hacia el sur por el camino, caminando rápido, casi corriendo, mirando atrás, temerosos de que los jinetes regresaran. Caminaron toda la noche y todo el día siguiente, sin parar, sin dormir, solo bebiendo agua de los arroyos y comiendo pan sobre la marcha. Al atardecer del 13 de octubre llegaron a un pueblo situado en el límite sur de la Selva Negra. Era un pueblo pequeño, con 20 casas, una iglesia y un molino. El sacerdote local, un anciano llamado Padre Ulrich, los recibió, escuchó su historia, se santiguó y dijo que había oído historias similares antes, que la casa salvaje era real, que corría por el bosque en determinadas noches, llevándose a quienes se cruzaban en su camino. Explicó que la casa está dirigida por un antiguo espíritu al que los paganos llamaban Wodan u Odín, dios de la guerra y la muerte, que reúne las almas de los guerreros caídos para que luchen en su ejército en el fin de los tiempos. Los cristianos lo consideran un demonio, pero su poder es real, especialmente en los lugares donde la gente lo ha venerado durante siglos. El altar en el claro donde se detuvieron los peregrinos era uno de esos lugares, sagrado para los antiguos germanos, donde se ofrecían sacrificios a los dioses y se derramaba sangre en nombre de Wodan. El padre Ulrich dijo que no era casualidad que 9 personas hubieran sobrevivido.
El 9 es un número sagrado en la mitología germánica. Odín permaneció colgado de un árbol durante 9 días para obtener el conocimiento de las runas. Quizás la casa perdonó precisamente a 9 personas como señal, como ofrenda a sí misma, o simplemente porque necesitaba un número determinado de almas y dejó a las demás como testigos para que el miedo se extendiera. Los 9 supervivientes permanecieron en el pueblo durante varios días, recuperándose. Luego continuaron su camino hacia Einsiedeln, pero rodeando la Selva Negra, lo que añadió una semana a su viaje. Llegaron al monasterio a principios de noviembre y contaron a los monjes lo que había sucedido. Los monjes registraron sus testimonios, pero cuando enviaron una solicitud a las autoridades eclesiásticas para que investigaran el caso, recibieron la respuesta de que oficialmente se clasificaría como un ataque de bandidos, que no era apropiado hablar de fantasmas y dioses paganos, ya que eso sembraría superstición entre los creyentes. Bertold, Agatha y Gretchen regresaron a Estrasburgo, pero nunca volvieron a ser los mismos. Bertold abandonó el comercio, donó la mayor parte de su fortuna a la iglesia y pasó el resto de su vida rezando. Agatha enloqueció al cabo de un año. Afirmaba que veía fantasmas, que oía las voces de los peregrinos desaparecidos que la llamaban para que se uniera a la casa. Murió a los 30 años, sin recuperarse nunca. Gretchen ingresó en un convento, se hizo monja. Vivió hasta los 50 años. Pero nunca habló de aquella noche, solo rezaba por las almas de los desaparecidos. El hermano Werner regresó a su orden y escribió un informe detallado sobre lo sucedido, que se conserva en los archivos del monasterio franciscano de Friburgo. En el informe afirma que la casa salvaje es real, que la iglesia debe reconocer la existencia de fuerzas antiguas que no se someten a las oraciones cristianas ni a las cruces, que hay lugares donde los antiguos dioses aún tienen poder y que los cristianos deben evitar esos lugares, especialmente por la noche, cuando la frontera entre los mundos se vuelve más tenue. El caballero Dietrich regresó con su señor, pero al cabo de un mes abandonó su servicio y partió hacia Tierra Santa en una cruzada, donde murió en combate contra los sarracenos a la edad de 32 años. Antes de morir, dijo a sus compañeros que prefería morir a manos de una espada humana antes que volver a encontrarse con lo que había visto en la Selva Negra. Kurt, el segundo guardaespaldas, se dio a la bebida y murió 3 años después, en una cuneta, murmurando algo sobre jinetes y perros. Las 2 ancianas vivieron hasta su muerte natural, pero ambas dejaron en su testamento que las enterraran con los ojos abiertos y con cuchillos en las manos, para que, si la casa venía a por sus almas, pudieran verla y resistirse. La criada Ilsa se casó con un herrero, tuvo 5 hijos, pero cada vez que oía el sonido del cuerno de caza en otoño, cerraba las puertas, cerraba las ventanas, encendía todas las velas de la casa y rezaba hasta el amanecer. Pasaron los siglos y la Selva Negra permaneció casi inalterada, densa, oscura y llena de misterios. Las carreteras mejoraron, los pueblos se convirtieron en ciudades, pero el bosque se resistió a la civilización y siguió siendo salvaje y antiguo. Las historias sobre la casa salvaje no desaparecieron, se transmitieron de generación en generación. Cada pocas décadas aparecían nuevos testimonios. Viajeros que desaparecían en el bosque, sonidos de cuernos y cascos de caballos que llegaban desde las profundidades en determinadas noches, normalmente en otoño, entre mediados de octubre y principios de noviembre. En el siglo XVIII, un grupo de científicos de la Universidad de Friburgo intentó investigar el fenómeno. Pasaron varias noches en el bosque con instrumentos, grabaron sonidos, midieron la temperatura y buscaron explicaciones racionales. No encontraron nada, pero uno de los científicos desapareció la tercera noche y su cuerpo fue encontrado un mes después a 10 millas del campamento, seco como una momia, aunque solo había pasado un mes desde su muerte.
En el siglo XIX, románticos y folcloristas, como los hermanos Grimm, recopilaron leyendas de la Selva Negra y registraron los relatos de los campesinos. En sus colecciones hay decenas de versiones de la historia de la caza salvaje, cada una con pequeños detalles diferentes, pero con una esencia común: jinetes fantasmales, perros, un cuerno y la desaparición de personas. En el siglo XX, tras las guerras mundiales, se taló parte del bosque y se construyeron carreteras y senderos turísticos. Sin embargo, las zonas más profundas del bosque permanecieron intactas y de difícil acceso. Allí todavía se encuentran antiguas piedras, con runas y círculos de piedras que los arqueólogos datan de la Edad del Hierro o incluso antes. Las autoridades protegen estos lugares como monumentos históricos, pero pocos lugareños se aventuran a ir allí, especialmente después de la puesta del sol. Los turistas de hoy en día a veces cuentan historias raras. Han oído sonidos que no se pueden explicar por fenómenos naturales. Ladridos de perros donde no hay perros salvajes, cascos de caballos, aunque en el bosque no hay caballos salvajes. Han visto luces que se movían entre los árboles y que no eran linternas ni faros de coches. Han sentido la presencia de algo antiguo, que observaba, que esperaba. La policía a veces investiga desapariciones en la Selva Negra. Turistas, recolectores de setas que se han perdido y no han regresado. La mayoría son encontrados vivos o muertos por causas naturales: hipotermia, caídas, ataques de animales. Pero hay casos que siguen siendo inexplicables. Personas que desaparecen sin dejar rastro, como si se hubieran desvanecido en el aire. Cuerpos que se encuentran en lugares imposibles, a decenas de kilómetros de donde fueron vistos por última vez, aunque entre estos puntos haya terreno intransitable. Un guardabosques que trabajó en la Selva Negra durante 40 años concedió una entrevista a un periódico local antes de jubilarse. Dijo que durante sus años de trabajo había visto cosas que no podía explicar. Por las noches, cuando patrullaba el bosque, oía ruidos que no deberían estar allí. Veía sombras que se movían entre los árboles más rápido de lo que puede moverse un ciervo o un jabalí. Una vez, en octubre, vio jinetes, a lo lejos, apenas visibles, pero sin duda jinetes a caballo, que galopaban a través de la espesura, donde no había ni caminos ni claros. No se lo contó a nadie, por miedo a las burlas, pero sabía lo que había visto. Terminó la entrevista diciendo que en la Selva Negra no solo viven árboles y animales, sino que hay algo más, algo antiguo, que estaba allí antes que los humanos y que permanecerá después de ellos. Los lugareños conocen las reglas. No vayas solo al bosque después del atardecer. No te quedes a dormir cerca de piedras antiguas o círculos de piedra. Si oyes un cuerno, corre sin mirar atrás. Si ves jinetes, tírate al suelo. Cierra los ojos, reza. No les mires a la cara. Si alguno de tus compañeros empieza a moverse contra su voluntad hacia el borde del bosque, no intentes detenerlo, es inútil. Tú también puedes ser capturado. Es mejor sobrevivir solo que morir todos. Estas reglas se transmiten de generación en generación. No están escritas en ningún libro, pero todos los que han nacido y crecido en los pueblos alrededor de la Selva Negra las conocen, y la mayoría las sigue, porque han visto u oído historias sobre los que no la siguieron y nunca volvieron. La pradera con la piedra del altar, donde se detuvieron los peregrinos en el año 1328, todavía existe. Los arqueólogos la encontraron a mediados del siglo XX, excavaron la piedra y descubrieron que debajo había un entierro con huesos de animales y, posiblemente, de personas, que databan de la Edad de Hierro. Querían trasladar la piedra al museo, pero 3 trabajadores que participaron en las excavaciones murieron en el plazo de un mes por diferentes causas. Uno en un accidente de tráfico, otro de un ataque al corazón y el tercero de una enfermedad desconocida.
Después de eso dejaron la piedra en su sitio, detuvieron las excavaciones y vallaron el lugar, pero no lo vigilaron. La valla se rompió hace mucho tiempo, el claro está cubierto de maleza, pero los turistas todavía lo encuentran a veces, sin seguir los mapas, simplemente paseando por el bosque. Los que lo encuentran no suelen quedarse mucho tiempo. Dicen que allí hace frío, incluso en verano, que el viento sopla de forma extraña, desde diferentes direcciones al mismo tiempo, que los sonidos del bosque se acallan cuando se entra en el claro, como si la naturaleza se detuviera, observara, esperara. Nadie más acampó en ese claro desde el año 1328. Al menos, nadie que haya regresado para contarlo. La casa salvaje continúa su eterno camino a través de la selva negra. Corre en las noches en que la luna está oculta y el viento aúlla. Recoge las almas de aquellos que son lo suficientemente imprudentes o desafortunados como para cruzarse en su camino. Repone sus filas con los muertos y los perdidos, que ahora cabalgarán para siempre con jinetes fantasmales, cazando a los vivos, olvidando quienes fueron alguna vez, convirtiéndose en parte de una antigua, inmortal y despiadada procesión que no conoce la piedad, ni la parada, ni el final.